Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo habéis pedido, os voy a dar una serie de trucos y consejos para que las canarias dejen de poner huevos cuando terminemos la cría. Si os interesa quedaros, que empezamos. A veces, cuando damos por terminada la cría de canarios, nos encontramos con algunas hembras que aun habiéndolas separado de los machos, continúan poniendo huevos y no entran en muda. En estos casos el objetivo principal es disminuir el celo y prepararlas para la entrada en muda, para que la hagan lo mejor posible y para que lleguen en buenas condiciones a la temporada de cría del año siguiente. El primer paso que debemos seguir una vez finalizada la cría es retirar los nidos, porque si no hacemos esto las hembras continuarán poniendo en la mayoría de los casos y no darán por terminada la cría. Y lo segundo es separar a los machos de las hembras para que ambos se tranquilicen y se vayan preparando para la entrada en muda. Para ello simplemente colocáis a varias hembras en una jaula de 60 centímetros o a poder ser en una jaula de metro, siempre por supuesto respetando el volumen de la jaula para que no haya problemas de sobrepoblación y siempre agrupando en la misma jaula a aquellas hembras sanas que no han tenido ningún problema durante la cría, puesto que si por error o por desconocimiento juntamos una hembra que haya tenido algún tipo de problema durante la cría, podría ocurrir que ésta transmitiera algún tipo de virus o enfermedad al resto de ejemplares al convivir directamente con ellos. Por eso siempre tenéis que tener cuidado y alojar a las hembras que no han tenido problemas juntas y por otro las hembras que hayan tenido algún tipo de problema, para observarlas e irlas tratando y evitar que contagien al resto de ejemplares de nuestro aviario. Otra opción posible, aunque la mayoría de criadores por motivo de espacio no podemos llevarlo a cabo, sería trasladar a los machos a otro lugar para que las hembras no los escuchen, ya que recordad que uno de los factores que influían directamente en la aparición de celo eran los estímulos sonoros, por lo que si eliminamos o al menos reducimos este factor, estaremos contribuyendo a la bajada de celo y por consiguiente conseguiremos que las hembras dejen de poner huevos. El segundo paso para evitar o solucionar el problema de las canarias que continúan poniendo huevos sería reducir las semillas grasas de la dieta. Esto lo podemos conseguir de varias formas. La primera, sustituyendo la mixtura por alpiste directamente y de manera ocasional, 1 o 2 veces por semana, añadir en pequeñas bizcocheras o golosineros una porción pequeña de algunas semillas grasas tipo cañamón o perilla. O la segunda forma sería añadiendo a la mixtura que estemos utilizando más cantidad de alpiste, de forma que la proporción aproximada sea 80% de alpiste y 20% de semillas oleaginosas, es decir, 800 gramos de alpiste limpio y 200 gramos de semillas grasas, como por ejemplo el cañamón, el negrillo, la perilla blanca, la linaza o cualquier otro tipo de semilla grasa. Al mismo tiempo, también sería conveniente reducir la cantidad de pasta de cría que las canarias toman semanalmente. Yo lo que suelo hacer es colocarles menos cantidad, unas 2 o 3 veces por semana, o directamente utilizo una pasta de cría que tenga un porcentaje menor de proteínas, ya que al rebajarle de la dieta el porcentaje de proteínas, estamos consiguiendo que el celo vaya disminuyendo y que las canarias vayan entrando en muda. Y una vez que hayamos conseguido que los pájaros entren en muda y que las canarias no pongan huevos, volvemos a ofrecerle una mixtura rica, completa y balanceada y una buena pasta de cría para garantizar una buena muda y conseguir una dieta correcta y equilibrada. El tercer paso que debemos seguir sería reducir la intensidad lumínica o las horas de luz del aviario. En el caso de que nuestro aviario esté ubicado en el exterior será bastante difícil, pero quizás podemos colocar algún tipo de malla oscura o similar por encima de las jaulas, cuidando siempre que haya una buena ventilación. Y en el caso de que tengamos el aviario en interior, pues simplemente podemos colocar una pequeña tela de color oscuro en alguna de las ventanas para evitar que pase toda la luz del exterior. O en el caso de que utilicemos luz artificial, basta con no encender todos los puntos. El objetivo es reducir la intensidad de la luz y alcanzar una semipenumbra, es decir, que no haya mucha claridad, pero que tampoco estén totalmente oscuras porque sería perjudicial para ellos. De esta forma conseguiremos reducir el celo de las canarias, favorecer la entrada de la muda y favorecer una buena muda, evitando problemas de picaje entre canarias y además conseguiremos mejorar la intensidad del color del plumaje. Por último, si lo deseamos y creemos conveniente, podemos utilizar el limón. Este es un remedio casero que los criadores más experimentados han venido utilizando año tras año y que sirve para realizar un aporte extra de minerales y reducir el celo de manera natural.
Para ello solamente tendríamos que añadir en el bebedero unas gotas de limón o incluso a la fruta que semanalmente le coloquemos, añadir unas pequeñas gotas por encima como suelo hacer yo en estas fechas con la manzana, ya que de esta forma, además de aportarles una pequeña cantidad de limón, consigo que la manzana no se oxide y sea más apetecible para ellos. Por aquí arriba os dejo el vídeo del limón para canarios y pájaros exóticos, donde os explico con más detalle todas las propiedades y beneficios que el limón aporta a los pájaros y las formas correctas de dárselo. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado, pero que sobre todo os haya servido, que es lo importante. Si es así, recordad compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas ahora gratis aquí debajo y a que actives la campana de notificaciones para que recibas todos los nuevos vídeos cada semana y como siempre les espero en el próximo vídeo.